Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre la virología del virus SARS-CoV-2. Algunos especialistas señalan una posible mutación en particular en España, lo que ha ocasionado un incremento en los casos, un tema que ya lo hemos puesto sobre la mesa, pero que hoy profundizaremos. En Estados Unidos, científicos dan a conocer más de 5,000 secuencias genéticas del SARS-CoV-2, lo que permite estudiar la acumulación continua de mutaciones del virus. Mientras tanto, en Dinamarca identifican una cepa diferente del SARS-CoV-2 circulante en ese país. Ya también la semana pasada le contábamos de cómo fue necesario sacrificar a una especie en particular debido precisamente a que se creía que eran portadores de la nueva variante de este virus, el SARS-CoV-2. Tendremos una entrevista con el científico mexicano José Ángel Regla Nava, investigador del Instituto de La Joya en San Diego, California, con quien conversaremos sobre el tema del programa y del desarrollo de una vacuna para combatir el Zika. A 8 semanas de que concluya el primer año de la pandemia COVID-19, el mundo acumula ya más de 50.300.000 contagios y 1.255.000 decesos. Todo esto y más lo tendremos a detalle a lo largo de los siguientes minutos. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta la pieza introductoria. Aunque se considera muy prematuro pensar en que el virus SARS-CoV-2 mutó, publicaciones desde principios del año ya advertían sobre una posible mutación. Al analizar el mapa genético del nuevo coronavirus, científicos observaban una multiplicidad de ARN, ácidos ribonucleicos virales con modificaciones desconocidas, como lo consigna un estudio del Centro de Investigación de ARN del Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur, al mostrar algunos indicios de la reproducción del virus. 1. Que al ser un virus de ARN, el SARS-CoV-2 ingresa a las células huésped, replica un ARN genómico y produce varios ARN más pequeños, llamados ARN subgenómicos. 2. Detectan varios ARN nuevos y múltiples modificaciones químicas desconocidas en los ARN virales y que hay docenas de ARN subgenómicos sin identificar debido a los eventos de fusión y eliminación del ARN. Los investigadores de Corea del Sur mantienen los estudios del mapa genético de alta resolución del nuevo coronavirus para identificar cada bit de genes en todos los ARN del SARS-CoV-2 y las modificaciones que se han tenido. Otros estudios coinciden que el ARN, al tener genomas más pequeños, pueden tener mutaciones mayores, con capacidad de cambiar rápidamente para adaptarse al ambiente. Países europeos viven una crisis sanitaria. La alerta está al rojo vivo al identificar sus científicos, en particular en España, una mutación del nuevo coronavirus, el cual se ha propagado de forma veloz. Ante el cambio constante del genoma del nuevo coronavirus al pasar de persona a persona, indican que son menores las mutaciones, por lo que le denominan cepas o linajes. El otro enfoque detectado es que, de acuerdo con el contexto ambiental de cada país, es el tipo de cepa de los virus. Esto se estudia a través de la filogenia. Esto es, el análisis de los clanes del virus a través del examen de los genomas para seguir su pista y conocer su desplazamiento mundial. Ahora se sabe que el virus SARS-CoV-2, que recorre al mundo de manera acelerada, es diferente en cada país. La cepa descubierta en España el mes pasado fue la variante A20-EU1.
diseminándose rápidamente en Europa. Los estudios determinan que a partir de que estos países abrieron sus fronteras, comenzó a darse la expansión del virus con otro tipo de cepa. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura. Vamos a Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19 ya supera a nivel global los 50 millones de contagios y esto representa un aumento de más de 451.000 con respecto a la víspera, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Conforme al recuento oficial de la OMS, 1,25 millones de personas han muerto en el mundo a causa del coronavirus, algo más de 6.000 más que la víspera. América se acerca a los 21,8 millones de casos y con unas 659.000 muertes. Europa cada vez se aleja más del sur de Asia en cuanto al número acumulado de infectados, 13,1 millones frente a casi 9,7 millones, con 311.000 fallecidos en Europa frente a casi 150.000 en el sudeste asiático. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo, con cerca de 9,8 millones de casos acumulados y alrededor de 236.000 fallecidos. La India le sigue en número total de contagios, 8,55 millones, por delante de Brasil, que tiene 5,65 millones, mientras que Brasil se intercambia ese puesto con la India y es el segundo país en muertes, con más de 162.000 por 126.600 de la India. Francia, quinto en casos y séptimo país en fallecidos, aparece por detrás de Estados Unidos en el recuento de la OMS como el país con el mayor aumento diario de contagios actualmente, más de 86.700 en Francia en las últimas 24 horas, con Italia también destacada en quinto lugar por detrás de Brasil y la India y por delante de Polonia, que también se cuela entre los primeros puestos. En cuanto al ranking de fallecidos en las últimas 24 horas, México con casi 500 iguala a la India, que solo es superada por Estados Unidos, que tiene más de 2.200, y Brasil más de 1.100. Por otro lado, la OMS recupera la esperanza de reconstruir sus lazos a más alto nivel con Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden, quien prometió durante su campaña detener el proceso de salida de su país de este organismo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó en un mensaje en Twitter que una crisis como la que ha provocado la pandemia muestra la importancia de la solidaridad en la protección de las vidas y de los medios de subsistencia. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Y mire, nos quedamos en Europa porque ahí no solamente ha incrementado el número de casos de contagios, también el número de muertes va en ascenso. Al inicio de esta segunda ola se daba como un dato alentador que la mortalidad había disminuido. Sin embargo, en los más recientes informes, las más recientes cifras refieren lo contrario. La tendencia en la mortalidad en Europa comienza a incrementarse, aunque no a niveles de los primeros meses de la pandemia, de acuerdo con un análisis de las curvas de la epidemia en distintas regiones del mundo realizado por el gobierno mexicano. Europa, quien inició tempranamente en el año con su primer pico epidémico, ya veíamos desde la semana pasada cómo estos rebrotes en los diferentes países europeos han hecho que la región se convierta el día de hoy en la región con la mayor cantidad de casos recientes y cuya magnitud de su pandemia pues ha superado ya prácticamente 4 veces a lo que vieron al principio de la pandemia, es decir, entre los meses de febrero y marzo. Casi la mitad de todos los casos en el mundo que han enfermado en los últimos 14 días está en la región de Europa con el 48%. En una segunda posición estaría la región de las Américas con 31%. Vemos cómo Europa ya ha superado a las otras regiones del mundo en la ocurrencia de defunciones nuevas por millón de habitantes y lamentablemente la tendencia todavía está muy marcada como para en las siguientes semanas seguir o continuar este incremento que estamos observando. Lo veíamos en una gráfica anterior, todavía no ha llegado, digamos que está todavía a un 60% de lo que ocurrió en los primeros meses del año. En tanto, en la región de América los decesos van a la baja, aunque los casos van en incremento.
De continuar con el ascenso en los casos, se puede esperar un efecto similar al de Europa, es decir, que también las defunciones empiecen a incrementarse en las siguientes semanas, añadió el director de epidemiología. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Y mire, científicos estadounidenses estudian secuencias genéticas del coronavirus y han detectado ya algunas mutaciones. Publicó el diario The Washington Post un estudio de científicos estadounidenses en donde dieron a conocer más de 5,000 secuencias genéticas del coronavirus que han permitido estudiar la acumulación continua de mutaciones del virus, entre ellas una que puede haberlo hecho más contagioso. Los investigadores del Hospital Houston Metodista secuenciaron el genoma de 30,000 caracteres del coronavirus desde marzo pasado, cuando el virus apareció por primera vez en Houston, Texas. Los investigadores descubrieron que las personas afectadas por la variante tenían mayor carga del virus en la parte superior de las vías respiratorias, lo que puede considerarse un factor potencial para que la cepa se propague de forma más efectiva. A medida que la propagación aumentaba, los científicos hallaron una serie de mutaciones, muchas de las cuales afectaban a la proteína de la punta del SARS-CoV-2, la cual permite al virus entrar en las células. El diario recordó que en el Reino Unido se dio a conocer un estudio basado en 25,000 genomas, en el cual también se encontraron pruebas de que esta variante del virus supera a sus competidores, informó Rocío López Fonseca. Y mire, esta mañana nos despertábamos en el continente americano con una noticia alentadora. Los laboratorios Pfizer y BioNTech reportan una eficacia del 90% en su vacuna contra COVID. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech informaron que los estudios de su vacuna contra COVID muestran una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección. Este nivel de eficacia se logró 7 días después de la aplicación de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene 2 dosis, aunque ambas compañías advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto. Las firmas añaden que en esta fase 3 del estudio no se han reportado hasta ahora ningún problema de seguridad, por lo que el organismo independiente que supervisa los ensayos ha recomendado recoger información adicional que será analizada con las autoridades regulatorias. Como usted bien sabe, se lo hemos contado aquí, para que una vacuna pueda comenzar a suministrarse en cada uno de los países, es necesario que las agencias reguladoras de cada nación las aprueben. La fase 3 del ensayo de estos 2 laboratorios inició el pasado 27 de julio e implicó a 43,538 participantes hasta la fecha, de los que 38,955 recibieron la segunda dosis el pasado 8 de noviembre. Pfizer y BioNTech continúan acumulando datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y espera producir 50 millones de dosis este año y 1,300 millones de dosis para el año 2021. El presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, asegura en el comunicado que hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad y ha celebrado que con estos 2 resultados se está un paso más cerca de proporcionar un avance en la solución de la actual crisis. Por su parte, el cofundador y consejero delegado de BioNTech, Ugur Sahin, ha calificado de victoria para la innovación, la ciencia y el esfuerzo colaborativo global este avance hacia el final de la pandemia. Una buena noticia, sin duda alguna, por lo menos una noticia alentadora. Ya tendremos, por supuesto, la oportunidad de ofrecer más detalles sobre esta vacuna, sobre todo nuestro experto, colaborador y por supuesto compañero, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, que ya se encuentra aquí, nos abordará, nos dará más elementos sobre esta vacuna que hoy por hoy, según los 2 laboratorios, uno estadounidense y el otro alemán, dicen reporta una eficacia del 90%. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa.
desde enero, científicos investigan la secuenciación del genoma del nuevo coronavirus. A la fecha, más de 18,000 genomas del SARS-CoV-2 se han analizado. Además de los médicos, enfermeras y personal sanitario, quienes enfrentan la pandemia en los hospitales, también los científicos tienen su propia lucha en los laboratorios, descubriendo cómo y en qué está mutando el virus que causa la enfermedad del SARS-CoV-2. En enero, investigadores de China dieron a conocer la primera secuenciación del genoma del virus. Desde entonces y hasta la fecha, más de 18,000 genomas del SARS-CoV-2, secuenciados por investigadores en diferentes países, se han depositado en una plataforma pública que permite compararlos y analizar sus diferencias. Recientemente, en Dinamarca, se anunció una nueva serie de restricciones regionales tras detectarse una mutación del coronavirus ligada a bisones, después de decidir el sacrificio de hasta 17 millones de ejemplares de ese animal. Además, hay alerta por la influencia que los animales infectados podrían tener en las vacunas. En una investigación publicada por la revista Nature, se detalló que los virus compuestos de ARN, como el SARS-CoV-2, VIH y gripe, tienden a mutar con rapidez a medida que se van replicando en el interior de sus huéspedes, debido a que las enzimas que copian el ARN tienden a cometer errores. Poco después de que comenzara a circular el virus del síndrome respiratorio agudo grave, este desarrolló una deleción en el genoma que pudiera haber reducido su diseminación. Las secuenciaciones periódicas del SARS-CoV-2 apuntan a que cambia más lentamente que otros virus ARN, quizás por la existencia de una enzima que corrige los errores acaecidos en la replicación, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra el científico mexicano José Ángel Regla Nava, investigador del Instituto de la Joya en San Diego, California. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Muy buenos días a doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y a ti, Belén. Así es, también nos acompaña en esta mesa, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien también aprovechamos para saludar, doctor. Gracias, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Buen día, doctor, qué buen gusto, día. Un abrazo. Doctor José Ángel Regla, uno de los temas que queremos abordar hoy con usted es sobre la virología de este virus del SARS-CoV-2. Hemos escuchado ya algunas piezas de nuestras compañeras que nos ponen un poco en contexto, pero ¿qué es lo que tendríamos que entender por virología, doctor? Sí, bueno, hablando un poco sobre el tema de la nueva variante que se ha identificado en España, cabe recordar que este es un virus de RNA. Como todos sabemos, un virus de RNA tiende a mutar frecuentemente, entonces no es sorpresa que tengamos nuevas mutaciones. A pesar de que este coronavirus tiene una propiedad característica de tener una exonucleasa, es una proteína NSP14 se llama, que tiene la propiedad de corregir los errores, a pesar de ello, pues adquiere nuevas mutaciones que le hace variar su genoma. Lo importante de esto es que cabe remarcar que no hay que alarmarse, realmente es una mutación que no siempre está asociada a un aumento de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Claro, y hasta donde entendemos, doctor, estas mutaciones en los virus, digamos que forman parte de la naturaleza de estos virus. Así es, realmente, pues, como menciona el estudio reciente publicado por un grupo de Suiza, en colaboración con un grupo español, hay mutaciones que pueden ser identificadas. De hecho, se habla de la variante A20EU1, pero no fue la única. Realmente se encontraron más de 4 variantes en la población española. De hecho, esta variante se caracteriza por 6 mutaciones puntuales, 2 de ellas muy importantes, ya que está dada en la proteína S y una en la proteína N. Recordemos que esta proteína pues es importante en la unión con el receptor viral, ¿no? Claro. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor José Ángel, qué gusto saludarle de nueva cuenta. Y bueno, al hablar de este fenómeno de las altas mutaciones que tienen los virus RNA, y efectivamente al analizar lo que esto podría significar y la manera en que podría traducirse a los aspectos clínicos, a los aspectos epidemiológicos, por ahora parece que ninguna de las publicaciones sugiere
que estas mutaciones estén generando un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad, y de igual manera todo parece indicar que ninguna de las mutaciones por ahora descritas parecen incrementar la intensidad de la enfermedad, es decir, parecen no hacer más virulento a SARS-CoV-2. ¿Estamos en lo correcto o todavía habría que esperar para identificar cómo se traduce o qué significado clínico y epidemiológico tienen estas mutaciones? Sí, realmente el gusto es mío, doctor Héctor, perdón. Sí, realmente lo importante de aquí es saber qué implicaciones clínicas tiene esta variante nueva identificada. Y estás en lo correcto, realmente a la fecha no hay ninguna evidencia científica en el cual asocie esta nueva variante con la enfermedad clínica. Entonces, algo que recordar es importante la aclaración que el hecho de encontrar una nueva variante o nuevo lineaje no indica que se necesite también una nueva vacuna especial contra esta cepa. Realmente al diseño de las vacunas están contemplando posibles mutaciones puntuales. Es decir, de otra manera, las mutaciones geográficas son mutaciones simples que no cambian la capacidad del virus de estimular tampoco el sistema inmune de defensa. Por lo tanto, las vacunas que se están desarrollando podrán controlar todas las variantes o la mayoría de las variantes geográficas de los respectivos virus. En resumen, sí, de hecho, pues faltan estudios. Realmente, pues esta publicación ya es reciente, de hace un par de semanas, y de hecho se encuentra aún en etapa de preprint. ¿Qué significa esto? Que no ha pasado la evaluación por pares de otros grupos científicos. Cabe mencionar que, si ustedes recuerdan y ustedes lo mencionaron en su programa, hay mutaciones previas que se han reportado, como fue la famosa 614. Entonces no es de sorpresa que en futuros estudios se asocien estas mutaciones con la propagación del virus o con una posible enfermedad, una posible aumento en la enfermedad clínica, ¿no? Eso es. Y por otro lado, qué importante este último comentario que hace usted, doctor José Ángel, porque una de las preocupaciones era esa, que tanto esfuerzo de parte de muchos países para el desarrollo de una vacuna, y el que una mutación particularmente localizada en el gen que codifica para la proteína espicular, pues estuviera dando al traste con el desarrollo de las vacunas que ya se encuentran, por ejemplo, en la fase 3. Entonces, qué importante el comentario que nos hace, porque creo que esa fue una de las grandes preocupaciones que surgieron a partir de hace 2 semanas en que aparece este reporte de mutaciones de SARS-CoV-2. Así es. De hecho, algo que quisiera comentar, yo creo que sería muy interesante realizar estudios de mutaciones en lo que es la población mexicana, ¿no? Entonces, claro, yo sé que realmente el problema pues es conservar la primera muestra para hacer un posible secuenciación y también para el estudio de las reinfecciones, que ustedes lo han estudiado muy bien en sus programas, ¿no? Para ver si realmente existen reinfecciones. Efectivamente. Esperemos que no sean muchas, pero tenemos la sospecha de que ya existen reinfecciones en México y en el estado de Jalisco, en donde transmitimos este programa. Ya tendremos oportunidad de contactarle adicionalmente, doctor, para ver la posibilidad de algún diseño de investigación al respecto, en virtud de que usted siempre ha expresado ese buen propósito de una colaboración académica en ese sentido. Creo que sí, con mucho gusto. Doctor José Ángel Regla, ¿podemos entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha expuesto hasta ahora, decir que a pesar de estas mutaciones que se han comenzado a registrar ya en el virus, no alteraría en gran medida los avances que ya se tienen en cuanto a tratamientos y en cuanto a vacuna? Es decir, que aunque este virus vaya mutando, lo que ya se tiene para tratarlo sigue funcionando de la misma manera, doctor, aunque se trate de otra variante. Sí, yo hablaría con un poco de reserva. O sea, realmente lo más probable es que sí, que no afecte a gran medida
la respuesta ante las vacunas. Pero cabe mencionar que este virus tiene 30.000 bases. O sea, es un genoma bastante grande. Entonces, realmente la tasa de mutación de este coronavirus no es alto comparado con otros virus. Entonces, yo con reserva hablaría que no hay que preocuparse por estas mutaciones puntuales que se han encontrado hasta la fecha, ya que hasta en la actualidad, como lo mencionó el doctor Héctor, no han sido asociadas con un aumento en la patogenicidad, sobre todo en la clínica, ¿no? Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, y además, si usted nos lo permite, regresar con usted porque queremos hablar de otro tema también muy importante, que le explicara a la audiencia qué fue lo que pasó con este virus, lo que se detectó en Dinamarca. Se habla de una cepa diferente. La pregunta es si esto forma parte de las mismas variaciones o mutaciones del virus y qué implica que se haya encontrado en una especie animal, doctor. Sí, bueno, mira, realmente la mutación de Dinamarca yo la desconozco, o sea, no sé exactamente si pertenezca al mismo lineaje con la encontrada en España, pero, o sea, quiero resumir que esto no es sorpresa y no hay que quedarse con una mutación. Hagamos de cuenta que las mutaciones son como huellas genéticas de diversos países. Es decir, pues si nosotros secuenciamos diversos genomas, por ejemplo, en Bélgica, tendremos una mutación específica de Bélgica, otra específica de Italia, otra sí en Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que hace que se propague? Pues es el cierre de fronteras y la apertura de fronteras y, sobre todo, el constante viaje de los turistas. Entonces, pues con esto me menciono. Con respecto al animal, pues, perdón, ¿a qué especie de animal? Perdón, no lo escuché. Sí, es bisón. Sí, se encontró esta... Ok, sí, ya lo recuerdo, perdón, Vicente. Sí, de hecho, estuve escuchando la nota, pero yo creo que antes de sacrificar, porque allí había una noticia de que iban a sacrificar bastantes animales, yo creo que antes de eso deberían de hacer un estudio si realmente, pues, esta nueva mutación realmente me va a causar un daño más grave o si realmente se propague con mayor facilidad. Yo creo que estaría más a reserva pues evitar el sacrificio de estos animales, ¿no? Porque realmente pues hay muchos animales que tienen gran cantidad de virus que realmente hasta desconocemos a la fecha, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor José Ángel Regla. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite. Nos aguanta un minutito en la línea y regresamos con usted. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos para retomar esta charla con el doctor José Ángel Regla Nava, investigador del Instituto La Joya en San Diego, California. Y mire, justo antes de irnos a la pausa, hablábamos con el doctor José Ángel Regla Nava sobre este caso ocurrido en Dinamarca, donde se ha identificado una cepa diferente del SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud informó que desde junio se han identificado en Dinamarca 214 casos de COVID-19 en humanos provenientes de una mutación del coronavirus que se asocia a los bisones de granja. Entre ellos hay 12 con una variante única del SARS-CoV-2 que fueron notificados recientemente. El organismo internacional explicó que la docena de casos de pacientes entre los 7 y los 79 años se identificaron el pasado mes de septiembre en Dinamarca. 8 de los afectados tenían algún vínculo con la industria de la cría de bisones y 4 casos procedían de la comunidad local. Las observaciones preliminares sugieren que esta variante, llamada Grupo 5, es similar en las manifestaciones clínicas, la gravedad y la naturaleza de la transmisión entre los infectados por otros virus del SARS-CoV-2 circulantes que causan el COVID-19. La diferencia es que esta se caracteriza por una combinación de mutaciones no observadas previamente. Aunque la OMS aclaró que todavía es difícil predecir cuáles pueden ser las consecuencias de estas mutaciones, según los datos preliminares, esta variante asociada a los bisones posee una sensibilidad moderadamente reducida
a los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, indicó que todavía se requieren más estudios científicos y de laboratorio para confirmar estos hallazgos preliminares y comprender cómo afectan al diagnóstico, el tratamiento y el desarrollo de vacunas. Hasta el momento se sabe que los bisones se contagiaron tras la exposición de personas infectadas, pero también pueden actuar como reservorio del SARS-CoV-2, transmitiéndose el virus entre ellos y a los humanos. Hasta la fecha, Dinamarca, los Países Bajos, España, Suecia, Italia y Estados Unidos han notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal la aparición del SARS-CoV-2 en bisones de granja, informó Rocío López Fonseca. Y empleados que trabajaron de forma presencial tuvieron casi el doble de probabilidades de contraer el virus del SARS-CoV-2. Las personas que asistieron a trabajar tuvieron más probabilidades de contagiarse de COVID-19 respecto a aquellos que tuvieron la posibilidad de colaborar a distancia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos hicieron un estudio a 314 personas y su relación con el trabajo, por lo que exhortan a los empleadores a promover el trabajo a distancia y lugares alternativos cuando esto sea posible. La muestra incluyó a 314 personas. Aquellos empleados que resultaron positivos fueron casi el doble de los que fueron regularmente a trabajar que aquellos que tuvieron una prueba negativa al virus. Los participantes que más hicieron teletrabajo fueron aquellas personas blancas no hispanas con un ingreso mayor que cuentan con un título universitario y también tienen seguro de gastos médicos. Permitir y fomentar la opción de trabajar desde casa o teletrabajo cuando sea posible es una consideración importante para reducir la transmisión del SARS-CoV-2, advirtieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Y regresamos, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a la charla con el científico mexicano José Ángel Regla. Doctor, queremos hablar con usted también del desarrollo de esta vacuna para combatir Zika. Sabemos que usted ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de este biológico. Cuéntenos, por favor, en qué etapa están y en qué consiste. Sí, bueno, hemos desarrollado una vacuna aquí en nuestro laboratorio para combatir un tipo de flavivirus, Como ustedes recordarán, el virus del Zika pues causó una epidemia recientemente, hace 3-4 años, con problemas de embarazo y causaba problemas de microcefalia sobre todo y el síndrome de Guillain-Barré. Esta publicación pues nos ha sido aceptada esta semana en la revista de Science Advance. Comentarles por qué es importante esta vacuna. Pues esta vacuna realmente es muy interesante porque en la actualidad o hasta la fecha todas las vacunas que se estaban desarrollando para combatir flavivirus, específicamente pues Zika o dengue, pues la mayoría se basan en una respuesta de anticuerpos neutralizantes. La novedad de esta vacuna es que nosotros nos basamos en una respuesta de células T. Entonces es por ello que esta vacuna pues sirve de base para el desarrollo de otras vacunas, como puede ser también el COVID-19 o el dengue o otros tipos de infecciones virales, ¿no? Claro. Creo que es una excelente noticia, doctor, porque aunque ha disminuido el número de pacientes que vienen teniendo Zika en los 2 últimos años en el continente americano, se trata de una enfermedad que está latente y que al existir el vector transmisor, en este caso Aedes aegypti, el riesgo de que vuelva a tener intensidad en las Américas o en otras diferentes partes del mundo, ahí está. Y efectivamente la gran preocupación con Zika son los trastornos congénitos que ha causado como microcefalia y evidentemente otros trastornos neurológicos a recién nacidos, pero también a adultos que han padecido la enfermedad. Y la otra parte que me parece muy atractiva, muy importante del desarrollo que están ustedes teniendo con una vacuna que basa su actividad predominantemente en una respuesta inmune celular, pues es el hecho de que los Flaviviridae son virus muy escapistas, digamos, al sistema inmune, burlan mucho al sistema inmune
y creo que basar la respuesta en el mecanismo celular o de células T, pues podría tener muchos mejores resultados que, por ejemplo, lo que en su momento ha sido la vacuna contra el virus del dengue. Entonces, muchas felicidades. Esto parece un gran avance en la ciencia, en el desarrollo de una vacuna contra flavivirus. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo completando tu comentario muy cierto, estos virus son virus reemergentes, ¿no? Es decir, el coronavirus, yo me acuerdo haber trabajado en los años 2005 aproximadamente con el virus del SARS, y nosotros hablábamos de la posible latencia y aparición nuevamente de un coronavirus, pero pues realmente las compañías farmacéuticas pues no estaban interesadas en ese momento. Ahora hablamos de coronavirus, todo el mundo sabe que es un coronavirus. Entonces, no es de sorpresa que probablemente el virus del Zika o otros virus reemergentes pues nos causen algún tipo de epidemia o alguna pandemia futura. Entonces, es realmente importante el estudio de los virus. Y sí, de hecho, como tú comentas, no solo es diseñar una vacuna con base a las células T, sino la idea es diseñar una vacuna más potente y mejor y más segura, en el cual combine una respuesta de anticuerpos y la de células T. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una protección más prolongada, ¿no? Eso es, claro. Se escucha excelentemente este desarrollo, y la pregunta es, ¿ya iniciaron ensayos clínicos? ¿En qué fase estamos? ¿Qué proyecto hay en ese sentido? Sí, en este sentido, como ustedes sabrán, la investigación primeramente se basa en una investigación básica. Ahorita estamos en una investigación o una etapa de laboratorio, es decir, analizamos estos resultados tanto en líneas celulares y pasamos en modelos animales. De hecho, vimos una protección bastante completa tanto en ratones adultos no de embarazo y con ratones de embarazo, y de hecho vimos un gran resultado en los fetos, ¿no? Entonces, para extrapolar a las etapas clínicas, pues como ustedes conocerán, pues se necesita de un interés de alguna compañía o alguna farmacéutica involucrada en estos estudios. Solamente por remarcar algo interesante en este caso de financiación, cabe de mencionar que esto es un problema de Zika, dengue, son problemas que, por decirlo de alguna manera, no tienen tanto interés debido a que se presentan en países, pues la mayoría subdesarrollados, ¿no? Si alguna compañía o alguna farmacéutica estaría interesada, pues sería bastante interesante iniciar con estudios clínicos, ¿no? Esperemos que así sea, porque ahora el mundo es un mundo global y la salud debe ser como tal una salud global en la que, independientemente de las características socioeconómicas de las regiones, la atención a la salud debe ser con equidad, y además de esto, eso significa una protección para los seres humanos en su conjunto. Entonces esperemos que sí exista un interés de las farmacéuticas para empezar desarrollos clínicos al respecto. Efectivamente, ojalá que sí. Sobre todo, doctor, porque como bien lo mencionaba y me parece un apunte muy importante, el hecho de desarrollar este tipo de vacunas que luego pueden sentar precedentes ante el surgimiento de nuevos virus o de nuevos vectores o de nuevas enfermedades que tienen que ver con por ejemplo, con lo que hoy estamos hablando, el caso de Zika, doctor, cuando se tiene ya un avance o un biológico en una enfermedad particular y luego surge otra que pudiera tener alguna relación o que pudiera venir del mismo tronco, de la misma familia, ya el hecho de tener este avance cuenta muchísimo para atender lo que va surgiendo en el camino, doctor. Efectivamente, Belén, es un acierto lo que tú comentas. Realmente pues la ciencia se basa en eso, ¿no? En un apoyo o en un interés grupal y colaboración mutua, como mencionó también el doctor Erto, pues estamos viviendo ya en un mundo globalizado y realmente pues el progreso científico es en la colaboración científica, ¿no?
Claro. Doctor, pues nos da mucho gusto charlar con usted, nos da mucho gusto escucharlo, escuchar sus comentarios y por supuesto decirle también que nos sentimos muy orgullosos como mexicanos de tener gente con tanto talento, pues trabajando y participando en equipos multidisciplinarios, equipos internacionales y de tanto prestigio como es precisamente el Instituto de La Joya ahí en San Diego. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Me sumo al comentario de Belén, estimado doctor, y nuestros deseos de muchos éxitos adicionales en este campo de la ciencia. Un abrazo con mucho afecto. Igualmente. Gracias, es el doctor José Ángel Regla Nava, científico mexicano, investigador. Interesante, doctor, todo lo que aquí nos ha planteado, sobre todo estas investigaciones en torno a Zika, que como usted decía, pareciera que ha entrado en una fase de descenso, de control de casos, pero nunca se sabe cuánto estas enfermedades pueden resurgir. Efectivamente, Belén, y de hecho en el Zika así ocurrió. Cuando fue la última ola epidémica de Zika hace aproximadamente 4 años, ya habían ocurrido otras en diferentes partes del mundo. Esta última provino de las islas asiáticas, bueno, del sureste asiático, y a partir de ahí llegaron a Chile, al cono sur, y luego Brasil, algunos otros países de Centroamérica, y finalmente tuvimos casos de Zika en México y en Estados Unidos. Los de Estados Unidos fueron casos de Zika importados, personas que habían estado por algún motivo en Brasil, en actividades de negocios, etcétera. Y hay un caso muy significativo publicado en la revista MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, que es, digamos, el órgano oficial de publicación de los Centros para Control de Enfermedades, de un hombre que viaja a Sudamérica, viene con la infección, con Zika en la fase de incubación, luego parece que hay transmisión sexual a su esposa ya en los Estados Unidos, y la descripción está muy interesante en esa publicación porque luego la mujer tiene su embarazo, que al parecer cursa con trastornos efectivamente neurológicos el bebé. Entonces, digamos, es un caso muy significativo porque nos habla de una enfermedad que por supuesto se puede transportar a otras partes del mundo, ya sea por el propio ser humano o por los vectores transmisores, pero además el Zika es una enfermedad también que se puede transmitir sexualmente y que evidentemente cuando se sufre durante el embarazo puede generar estos trastornos que hemos comentado. Claro, y que eso fue los casos, digamos, más dramáticos que vimos, ¿no, doctor? Claro. De mujeres embarazadas que habían contraído Zika y que lamentablemente sus bebés sufrieron algunos daños. Microcefalia, por ejemplo. Así es, que fue digamos, de los casos más con mayor número. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Brasil, que fue también, de nueva cuenta, un foco muy fuerte en el caso de Zika. Pero bueno, doctor, tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Regresamos con mucha más información. Preocupa a la Organización Panamericana de la Salud el manejo de la salud mental en 6 países de América Latina en el contexto de la pandemia de COVID-19. Una nueva encuesta sobre salud mental realizada por la Organización Panamericana de la Salud reflejó que solamente 2 países cuentan con suficiente financiamiento en la región. Aunque 27 de los 29 países integraron la salud mental en sus planes contra la COVID-19, en realidad no cuentan con un presupuesto adecuado. La encuesta realizada en conjunto con la OMS muestra que la implementación de estos servicios en las Américas se está quedando rezagada justo en un momento en el que resultan primordiales para la pandemia. El director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que los nuevos datos preliminares
preliminares de 6 países muestran incluso algunos indicios preocupantes. La psicoterapia, el apoyo a los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas y el acceso a los medicamentos se han visto interrumpidos y no están disponibles para muchos que lo necesitan de manera urgente. Además, los esfuerzos para ampliar el acceso por medio de la telemedicina todavía no han logrado llegar a la mayoría de quienes lo necesitan. 1 de cada 5 trabajadores de la salud está sufriendo síntomas de depresión. En Chile, casi 1 de cada 10 tiene pensamientos suicidas. Más del 75% de los colaboradores del sector están preocupados por contraer el virus y prácticamente todos están preocupados por transmitírsela a sus seres queridos. De acuerdo con el estudio Héroes, dirigido a examinar los problemas de salud mental, conductual y social que experimentan trabajadores de la salud en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, México y Venezuela, informó Elizabeth Ortiz. España no cede en cuanto al número de casos. Ahí se encuentra nuestra compañera Esmeralda Antona, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta la siguiente información. Esmeralda, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Bajan los contagios en España por la COVID, pero aumenta la presión hospitalaria, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, lo que llevó a las distintas regiones españolas a extremar restricciones, como Andalucía en el sur, que este domingo adelantó el toque de queda a las 10 de la noche y limitó la actividad no esencial hasta las 6 de la tarde, excepto en la ciudad de Granada, donde decretó el cierre total. Cataluña, otra de las regiones más afectadas, notificó este fin de semana menos contagios, pero por contra aumentó el número de hospitalizados y los ingresos en las UCIs, un escenario que se repite prácticamente por toda España, el 6º país por número de contagiados y el 8º en muertes asociadas al coronavirus. El fin de semana no hubo datos del Ministerio de Sanidad y se caracterizó por el cierre completo de la hostelería en el País Vasco, Murcia y 60 municipios gallegos, que se unieron así a Cataluña, Asturias, Navarra, Castilla y León, Melilla y algunas localidades de La Rioja. Los registros de contagio dados por algunas de estas regiones experimentaron altibajos que en ningún caso animan a moderar las restricciones, ya que la curva de incidencia acumulada sigue al alza. España decretó el estado de alarma hace 15 días y este lunes entra en vigor una prórroga de 6 meses que faculta a las autoridades locales a extender el toque de queda, lo que ya han hecho en zonas de alta incidencia, y a cerrar perimetralmente sus territorios, además de otras medidas como cierre de hostelería, actividades culturales, parques y jardines, para frenar la propagación del virus. España registra 1.300.000 contagios desde el inicio de la pandemia y se acerca a los 39.000 fallecidos según las cifras oficiales. Reportó desde España Esmeralda Antona para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Esmeralda, por esta información. Doctor Héctor Roel Pérez Gómez, para cerrar el tema que hoy nos ocupa, que ha sido sin duda alguna por demás interesante, las mutaciones de los virus, me parece que es parte de lo que hace fascinante los estudios que ustedes realizan, doctor, al dar seguimiento al comportamiento de los virus, y más en el caso del SARS-CoV-2, que la cantidad de mutaciones que puede tener es impresionante, doctor. Impresionante, precisamente por tener una estructura genómica tan extensa y también por ser un virus RNA, la cantidad de mutaciones son muchísimas, todos los días y a cada minuto. Los virus, sin embargo, también tienen algunos mecanismos de reparación de estas mutaciones. Es decir, se equivocan, pero también corrigen. Y no todas las mutaciones generan más virulencia, es más, algunas mutaciones reducen la virulencia de los patógenos. Luego, algunas mutaciones también los hacen resistentes a antimicrobianos que se desarrollan contra dichos patógenos. Algunas mutaciones los hacen más transmisibles o menos transmisibles también. Es decir, lo que comentábamos hace un momento, va a haber que seguir investigando si estas mutaciones y cuáles de las mutaciones tienen luego un comportamiento de mayor virulencia o menos virulencia, de mayor transmisión o menos transmisión, de mayor patogenicidad o menos patogenicidad, que al final de cuentas eso es fundamental, es muy, muy importante. Y el otro punto, Belén, es el que
Hace algunos momentos repasa Rocío López Fonseca con respecto a este alerta, anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto de la presencia de SARS-CoV-2 en estas especies animales de mink o bisón en Dinamarca. No solo es en Dinamarca, a ver, ahí también habría que, son alrededor de 7 países. Creo que es Dinamarca, creo que es Suecia, está Italia, está España, están los Estados Unidos, diferentes granjas de estos especies de animales, que por cierto, como la mayor parte de las personas lo han escuchado, son especies animales de donde se obtiene la piel para la producción de abrigos, ¿no? Abrigos de muy alto costo, de muy alto costo, por cierto. Entonces, efectivamente se está planeando el sacrificio de cantidades, pero enormes, de estos pequeños animales, en donde se ha identificado que están infectados con SARS-CoV-2. Algunos, evidentemente, eso es algo diferente, pero también en donde se identificaron más de 200 personas ligadas a la producción en estas granjas de estos animales, y en donde 12 de ellos efectivamente tienen en particular una cepa del virus que se está identificando, pudo haberse reproducido en estos animales y que es una cepa con algunas mutaciones. Entonces, pues a lo mejor se llega a esa medida radical, extrema. Yo esperaría que no, porque yo creo que hay otras medidas de contención para que no haya más infecciones de los humanos a partir de infección en estos bisón, ¿no? Claro. O minks. Claro, doctor, conforme pasan los meses, a veces nos cuesta un poquito de trabajo retener datos que han surgido en torno al SARS-CoV-2. Y lo digo porque al principio, bueno, se habló del pangolín, que habría sido, digamos, como la vía de transmisión entre el animal y el humano. Y luego la gente se preguntaba si este virus se podía transmitir de humano a especies animales o de especies animales a humano. Y se hablaba de las mascotas, de los perros, los gatos. Aparentemente no. Quedó ahí como un poco en el aire, y luego otra vez aparece el caso de estos países en Europa donde una nueva especie también podría estar infectada con el virus del SARS-CoV-2. ¿De qué nos habla esto, doctor? Pues de que la salud es solamente una. Mira, en días pasados se celebró el Día Mundial de One Health, una salud que significa la salud del ser humano, pero también la salud animal, la salud del medio ambiente como un todo, porque convivimos, porque lo que le ocurra a la salud ambiental le impacta al humano y a los animales, y así sucesivamente. Entonces, de lo que nos habla es de que muchos agentes infecciosos se transmiten del animal al ser humano, son zoonosis, y viceversa puede ocurrir. Es más, el 70% de las enfermedades infecciosas del ser humano son zoonosis, Belén, el 70%. Y ahí tenemos brucelosis, y ahí tenemos pues todas las enfermedades que se transmiten por vectores. Ahí tenemos pues el propio SARS-CoV-2, pero también el SARS, el MERS, etcétera, que efectivamente de origen en un murciélago, luego infección en pangolín y posteriormente al ser humano en el caso de SARS-CoV-2. También origen en un murciélago, luego transmisión a dromedarios y luego al ser humano en el caso de MERS. Y en el primero de ellos, en el del SARS del 2003, primero infección en murciélagos, luego infección en una especie de civeta, así se llama el animal, y luego al ser humano. En el caso del ébola, estamos hablando también de una zoonosis de origen en murciélago, pero es que el ser humano modifica el medio ambiente, y entonces al modificar el medio ambiente, estos animales pueden empezar a tener más contacto con el ser humano, y por ende puede haber mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas
al humano, zoonosis. Doctor, nos vamos. Muchas gracias. El tema no se agota. Hacemos la invitación porque quedó pendiente también hablar un poco más sobre la vacuna Pfizer, que hoy es la nota del día. Claro. Así que mañana hablaremos de vacunas. Invitamos a la audiencia para que nos sintonice porque profundizaremos particularmente sobre esta que ha anunciado una efectividad superior al 90%. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.